Bueno, para mí es una honra estar aquí. Como les dije, no hay mérito en mí para poder llevar la palabra del Señor, ha sido en su gracia y en su misericordia. Y el tema de hoy lo he titulado Viviendo y caminando en el Espíritu. El Señor, cuando nosotros leemos la Biblia, incluso en nuestras oraciones, nosotros le llamamos al Señor de muchas maneras. Tenemos la Biblia por ahí, ¿verdad? Sí, en vivo, gracias, hermano. Le llamamos de muchas maneras. En el Salmo 31:3 le llama al Señor castillo, el salmista le llama al Señor castillo. En el Salmo 31:2 le llaman fortaleza y también se le llama torre fuerte. En el Salmo 28 al Señor se le llama roca mía. En el Salmo 31 se le dice al Señor mi refugio. En otro salmo se le llama al Señor mi salvación. Entonces en su oración también usted le puede decir al Señor de muchas maneras. Mi Padre, ¿cómo le dice Franklin? Mi socorro. Otro que, ¿cómo le dice al Señor en su oración? Mi papá. Otro. Mi Abba. Por ahí escuché otro, ¿cómo? Padre amado, papaíto. ¿Ok? Le dicen de muchas maneras al Señor. Mi vida debe reflejar un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi manera de actuar, en mi manera de accionar, en mi manera de reaccionar. Vamos a ir a la lectura de la palabra y le pedimos a nuestros queridos de comunicaciones que nos pongan allí Romanos capítulo 8 desde el versículo 5 hasta el 14. ¿La tenemos? Sí. Versión Reina Valera dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, los designios tienen que ver con pensamientos. Cuando mis deseos, mis pensamientos son de la carne, son enemistad para ¿con quién? Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, atentos con eso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Él está diciendo a la gente, ustedes son del Espíritu, si es que el Espíritu mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Dónde está el cuerpo? Muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿quién fue el que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que levantó, según el texto, al Señor de los muertos, a Jesús de los muertos? El Espíritu. Y ese Espíritu es donde está morando, ¿dónde? En usted, y está morando en mí, amén. Entonces el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, atentos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, un aplauso para la palabra del Señor, para Dios y su palabra.
Entonces, este libro y este capítulo nos da unas características de los que andan en la carne. Nos da ciertas características. Y dice que sus designios, sus pensamientos, sus intenciones, sus acciones no van conforme a la palabra de Dios. Son enemistad con Dios. En algún momento nuestros pensamientos, nuestras acciones estaban lideradas por nuestra carne. Éramos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces yo muerto en delitos y pecados, ¿puedo ser como Jesús? No, imposible. Esa fórmula no va, no cuadra. Eso no, esa fórmula, ¿cómo es? El valor de la variable no satisface la ecuación. No hay resultado positivo. No hay ningún tipo de resultado allí. Entonces pensamientos, intenciones, acciones estaban en enemistad con el Señor. Y también este libro habla de otra característica de la mente de una persona no creyente. La mente de esta persona no es incitada, no es cautivada, no es motivada ni estimulada por la palabra de Dios. La palabra de Dios para esta persona es aburrida. Le aburre la prédica. Y escúcheme, una persona en la carne puede estar sentada aquí. Una persona no creyente puede venir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Amarla y meterla en remojo. ¿Verdad? Es lo que hay que hacer, porque en algún día yo llegué aquí, como les dije la semana pasada, llegué aquí sin creer en nada. Hoy el Señor me ha permitido, por eso es que le digo, pura misericordia, llevar su mensaje. Solo su misericordia. Entonces, estos pensamientos de esta persona, la palabra de Dios no estimula el accionar de esta persona. La prédica le resulta aburrida, la alabanza le resulta aburrida. La palabra de Dios dice que a unos les parece hasta locura. Esta gente está loca. Pero no le parece locura andar cantando. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. No, eso sí no es locura. Pero cantarle una canción a Dios sí es locura. ¿Sí? Entonces, miren, lo que pasa es que ¿saben qué? ¿Cuál es el problema de nosotros? Sobreespiritualizamos todo. ¿Usted cree que Dios es un Dios ilógico? Un Dios que todo tiene que ser sobrenatural y todo tiene que ser muy difícil. Conociendo nuestra debilidad, ¿usted cree que Dios es así? No. Dios es práctico y sencillo. Hay una canción que dice, dame una fe sencilla. Porque es que es sencillo. Lo que complica el asunto somos nosotros. Dice Gálatas 5:17 que las cosas de la carne se oponen totalmente al espíritu y el espíritu se opone a las de la carne. Se combaten, hay una lucha entre sí, entre las dos cosas. Una persona no creyente, una persona en la carne, no se somete a la ley de Dios. No se somete a la ley de Dios. Y atento la manera en que estoy conjugando este verbo. No se somete a la ley de Dios. La palabra de Dios no me somete a mí. ¿Qué hago yo voluntariamente? Someterme a ella. Entonces, una persona que está en la carne no se somete a la ley, a la palabra del Señor. Y nosotros debemos conocer a nuestro enemigo. Si no conocemos a nuestro enemigo, no podemos luchar contra él. Y el Señor, como ese alfarero que es, al principio usted ve cómo comienza una vasija. ¿Cómo comienza? Es un pedazo de barro sin forma. Pero en manos del alfarero, primero el alfarero es como un torno. Yo me quedé sorprendido cuando vi lo de la arcilla.
Porque es igual, yo hacía tornería, pero en metalmecánica. Y entonces la tornería, lo primero que uno hace cuando uno tiene una barra de metal es hacer el centro a la barra. Y en la vasija también es igual, uno busca el centro del torno. Para que el alfarero pueda trabajar bien eso, se busca el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el eje principal del mensaje de nosotros? Es el Señor, es Jesucristo. Entonces el alfarero busca el centro. Y eso se vuelve como una cupulita, así, el barro. Y después hace un cono para suavizarla. Y después le va dando forma. Pero no, la arcilla primero es un pedazo inservible. Y después va tomando forma. Y después que toma forma y después que está un poco endurecida, él la termina con una herramienta que es metálica y termina de darle forma. Y después que termina de darle forma, ¿usted sabe qué pasa? Todavía no funciona. Esa vasija va al horno. ¿Y saben qué pasa después que va al horno? No funciona todavía porque a veces se resquebraja en el horno. ¿Y saben qué pasa con esa vasija? La rompen y se vuelve, ojo, el mismo material se vuelve a usar. Se le pone agua y se vuelve a usar de nuevo. Por eso es que la canción dice, rompe mi vaso, rompe mi copa y hazlo de nuevo. Entonces muchas veces cuando no superamos el fuego de la prueba, el Señor nos quiebra y volvemos a pasar por allí. Entonces volviendo para no desviarme, tenemos que reconocer a nuestro enemigo. Parafraseando un poco Efesios 5 nos da como un mapa de cómo es la carne. Y la carne es lujuriosa. La carne es egocéntrica. La carne quiere alabanza. La carne quiere aplausos. Quiere ser el centro de la atracción. La carne es jactanciosa. La carne es deshonesta. La carne es vana. La carne busca las cosas pasajeras. Es vana. La carne es altamente egoísta. Altamente egoísta. La carne es terca. ¿Y saben qué pasa cuando yo en mi carne intento buscar la rectitud? Termina siendo una rectitud falsa. La carne no es humilde. ¿Saben qué pasa cuando yo busco ser humilde en mi carne? ¿Han escuchado falsa humildad? Entonces la humildad termina siendo falsa. Porque en mi carne no puedo hacer nada que le agrade a Dios. Y si yo no reconozco esto, yo voy a vivir tropezado toda la vida. La carne puede venir todos los domingos a la iglesia. La carne puede alzar las manos en la alabanza. La carne puede memorizarse las escrituras. Puede aprenderse versículos de memoria. La carne puede dar una charla, una enseñanza, hasta una prédica. La carne puede hacer eso. La carne puede ir a la calle y repartir las 4 leyes y decir Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Eso lo puede hacer la carne. Algo que nunca va a hacer la carne, que nunca va a hacer, y tenemos que tenerlo claro, es ceder su terreno. La carne nunca va a ceder su territorio. Un día en un discipulado con el pastor le compartí una lucha. Y el pastor me dijo, compañero, te tengo una noticia, eso no va a pasar. Esas ganas no se te van a quitar. Hay que combatir con eso. Y la única manera de combatir con eso es viviendo conforme al Espíritu. ¿En las manos de quién? Del alfarero. La carne es evasiva, es resbaladiza, es perezosa. Cuando usted no quiere leer la Biblia, ¿es culpa de quién?
Cuando usted no quiere orar, ¿es culpa de quién? Cuando usted no quiere venir al discipulado, ¿es culpa de quién? Ah, no, pero es que nosotros le echamos la culpa. No, es que el que me enseña el que me da discipulado me da flojera. Me quedo dormido en el discipulado. Si usted se queda dormido, ¿es culpa de quién? De la carne. También somos especialistas echándole la culpa al diablo. No, ese es el diablo. Pero no, diga, no es el diablo. Soy yo muchas veces, diga. Soy yo muchas veces. La carne es antagónica, se opone a todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La carne sabe lo que quiere hacer, destruir el propósito de Dios. ¿Y saben qué es lo que usa Satanás? La carne. Él sabe dónde nos da. Él sabe dónde nos da. Y esto me lleva a pensar mucho en Pablo cuando dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconocía su debilidad. Pablo sabía su vulnerabilidad. Y muchos de los problemas que nosotros nos ganamos es por no reconocer nuestra vulnerabilidad, por creer que tenemos las cosas bajo control, bajo nuestro dominio. Pero resulta que nada está bajo nuestro control, ni nada está bajo nuestro dominio. Las áreas de nuestra vida que no están bajo el dominio del Señor son áreas totalmente vulnerables. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25, por favor. Romanos, capítulo 7. Versículo del 15 hasta el 25. Y dice así, esto es un poco enredado de Pablo, pero ya les vamos a explicar qué es lo que quiere decir Pablo con esto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto lo estuvimos viendo en una reunión de hombres y varios salimos llorando de ahí. Venga a la reunión de hombres, no se quede. El 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Atentos allí, otra vez vamos a volver. Porque el querer el bien está ¿dónde? En mí. Hay un bien que estaba en Pablo. Vamos a hablar de Pablo. Pablo lo estaba diciendo. Hay un bien que estaba en él. Pero hay algo que se oponía a hacerlo. Pero no el hacerlo, dice Pablo, el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Miren, después de todo esto, lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la ley de la mente sirvo a la ley de Dios. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vemos aquí a nuestro hermano Pablo, que él reconocía que había una ley que gobernaba sus miembros, pero había una ley que estaba en su mente, en su corazón, que era la ley de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando nuestra mente y nuestro corazón no está gobernado por el Señor. La carne, ¿quién la va a gobernar? La carne quiere hacer lo que quieren. Si nosotros pudiéramos gobernar la carne, ¿de qué serviría el sacrificio de Jesús?
Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que nosotros somos salvos por obra? ¿Qué me dice usted? ¿Y si yo le digo que sí? Nosotros somos salvos por obra. Y cuidado si me dice hereje, cuidado, espérese que termine. Nosotros somos salvos por obra, pero no por la obra ni de usted ni la obra mía. Es la obra de Jesucristo. Entonces somos salvos por obra, pero por la obra de Él. Porque no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Mire, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo... Teresa de Calcuta. Pero la obra de mi carne nunca va a ser agradable a los ojos del Señor. Solamente la obra de Cristo en mi vida es lo que me hace agradable a los ojos del Señor. Entonces este verso lo repasamos en la reunión de hombres, como les dije, que salimos chillando de esa reunión. Y Pablo reconocía su debilidad y no subestimaba su carne, no la subestimaba. Incluso a Timoteo se lo dice en una de las cartas: ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo. Y Pablo dice: no siendo yo heraldo de muchos, venga a ser eliminado. Él conocía su debilidad. Pablo sabía que su carne deseaba cosas que no estaban conforme a la palabra del Señor. Y por eso en Gálatas él anima a la iglesia a que no satisfaga los deseos de la carne. Hay deseos en la carne. Y si yo no estoy consciente de que hay deseos, que los va a haber y los va a seguir habiendo, yo voy a vivir mal toda la vida, voy a vivir tropezado. Entendiendo que es que no, yo estoy mal. Yo estoy totalmente mal. No entendiendo que es su carne. Y ahora, ¿en qué nos tenemos que preocupar nosotros? En las cosas del Espíritu. Ahora, yo no puedo saber, si yo lo saludo a usted, yo no sé si usted es creyente o no creyente, si usted tiene el Espíritu Santo o no. Eso no se puede saber. ¿O sí se puede saber? Yo puedo saludar a alguien y puedo decirle: caramba, Jesús, ¿qué espíritu tienes tú? Espíritu Santo. No puedo saberlo. Eso es algo intangible. Yo no lo puedo ver. Ahora, hay cosas que sí puedo ver. Hay una tendencia en nuestra carne, pero hay una tendencia en el espíritu. Yo les he compartido a muchos de ustedes las luchas que he tenido en mi vida espiritual. He tenido luchas fuertes. Y yo reconozco que hay una tendencia en mi carne a ciertas cosas. Cuando una persona ha luchado con el alcohol, cuando una persona ha luchado con la lujuria, cuando una persona ha luchado con la violencia, hay una tendencia en la carne a. Ya no lo soy. Ya yo no lo soy. Pero hay una tendencia en mi carne a. Y si yo no soy consciente de esto, ¿qué pasa cuando yo no soy consciente de eso? Bajo la guardia. ¿Y qué pasa si bajo la guardia? En la cara. En la cara. Entonces tenemos que entender que hay una tendencia en nuestra carne para poder ser como Jesús. Si no entendemos esto, no vamos a poder ser como Jesús. La ley del Señor gobernaba la mente de Pablo. La ley del Señor gobernaba el corazón de Pablo. Está en mí el hacer el bien, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, hay algo que está en mí, pero el hacerlo, no. La carne ejerce dominio sobre nuestras acciones si no sabemos controlarla. ¿Qué está gobernando mi mente el día de hoy? Si usted, vamos a suponer, destila sus pensamientos de todo un día, ¿cuál es el resultado que le da ese pensamiento o ese conjunto de pensamientos? ¿Será que su mente está siendo gobernada por el Señor?
si usted destila todos esos pensamientos en su día, porque es fácil pensar en Dios ahorita que estamos en el mensaje y ahorita que estamos leyendo la Biblia. Pero en nuestras circunstancias del día a día, ¿será que estamos metiendo a Dios en la ecuación de todo lo que hacemos? Porque si alguno de nosotros piensa que Dios no tiene nada que ver en mi trabajo y Dios no tiene nada que ver en mis quehaceres del hogar y que Dios no tiene nada que ver en lo que hago diariamente, déjeme decirle que usted posiblemente huele a parrilla, huele a costilla asada, ¿sí? Posiblemente usted con salsa barbecue, Dios mío, posiblemente usted esté en la carne, posiblemente usted esté en la carne. Y en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 12:2, Pablo nos exhorta que no nos conformemos a este siglo. Él dice, cambien su carne. Él dice, dejen de hacer las cosas. No, él dice, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver si se sabe este versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros, cuando llegamos a la iglesia, muchos queremos ver un cambio inmediato. ¿Y cuál es el factor común de todos los que nos ha pasado aquí cuando nos ven hacer algo que no está bien? ¿Qué nos dicen? Y eso que eres cristiano. Porque la gente no entiende que el cambio comienza desde adentro. El cambio comienza con un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio en la manera de ver las cosas. ¿Cómo está viendo el mundo las cosas? El sábado lo hablamos con los jóvenes, para fuerte si es para Dios. El viernes estábamos hablando con los jóvenes y estábamos hablando de cosas culturales, cosas que a la vista se han normalizado. Miren, yo fui hace como 10 años a España. Y en España eso es terrible, lo normal que es ver a dos tipos en una plaza agarrados de la mano cayéndose a besos delante de todo el mundo. Normal. Y eso ha venido impregnando la sociedad. Se ha normalizado aquí en Venezuela la viveza criolla. El que yo soy más vivo, voy a ganador. Yo siempre gano, yo nunca pierdo. Eso se ha normalizado. ¿Y eso qué ha traído como consecuencia? Que la corrupción ha permeado cualquier espacio disponible. ¿Por qué? Porque hemos normalizado conductas que ante los ojos de Dios no son normales. Hemos dejado que la cultura de este tiempo, que la manera de pensar de este tiempo ha permeado incluso la mente de la iglesia. No de esta iglesia, pero de muchos de la iglesia ha permeado. La matraca, eso ha permeado. Si yo tengo una posición de liderazgo, yo me abuso de autoridad. Eso ha permeado esta sociedad. Pero yo creo en el nombre de Jesús que está siendo desarraigada. Yo creo en el nombre de Jesús que está siendo desarraigado. Entonces hay una transformación que comienza de adentro hacia afuera. Ya lo que yo veía bueno, ya no lo veo bueno. Ya lo que yo hacía, que a veces lo sigo haciendo, pero ya sé que eso no es bueno lo que yo hago. Entonces usted tiene que identificar si esto está en usted. O si usted se sigue alegrando y disfrutando de las cosas que usted sabe que a Dios no le gusta. ¿Será que yo sigo disfrutando de mi pecado? ¿Será que yo sigo disfrutando satisfacer los deseos de mi carne? Y hay cosas de la carne que sí son buenas. ¿Comer es malo? No, comer es bueno. ¿Eso es un deseo de qué? De la carne. Pero hay deseos que se oponen a la palabra del Señor y hay deseos que están acordes a la palabra del Señor. Incluso comer es bueno, pero la gula es bueno. No es bueno, no es bueno, eso trae problemas de salud, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claridad
en cómo estamos pensando, dónde están ubicados nuestros pensamientos. Solo esta transformación las logramos en las manos ¿de quién? Del alfarero. Entonces había dicho que no podemos nosotros ver el Espíritu Santo en una persona. Pero hay una manera de identificar. ¿A quién se le ocurre? Una manera de identificar. ¿Quién tiene y quién no lo tiene? Por ahí, ajá, muy bien. Entonces no podemos ver lo que hay dentro de esa persona, pero podemos observar su carácter. Y podemos observar el fruto de Dios en esa persona. Y entonces, ¿cuál será el fruto de Dios en esa persona? Amor. Hay gozo, hay paz, hay mansedumbre, hay benignidad, hay bondad. Hay templanza, longanimidad, dominio propio. Entonces esas cosas es lo que nos permite ver si una persona está peleando la buena batalla con el Señor. Estos cambios se traducen o deben traducirse en un nuevo estilo de vida. El peleón ya deja de ser peleón o ya deja de ser tan peleón. Dele tiempo. No es de un día para otro. El grosero ya deja de ser grosero. Miren, ahí está mi mamá y mi mamá no me va a dejar mentir. Yo era grosero antes. En algún punto de mi vida no era grosero. Después le perdí como que normalicé algo que estaba normalizado en la calle. ¿Por qué? Porque mi mente estaba cautiva, no a Dios, sino a ¿quién? A mi carne. Entonces lo normalicé y comencé a decir groserías. Con mis amigos las decía, en mi casa las decía. Y cuando yo comencé, yo no había llegado a la iglesia aún. Yo no había llegado a la iglesia aún. El Señor así, a veces hace el cambio de un momento a otro. Sí lo puede porque Él es todopoderoso y todo lo puede hacer. Así. Me quitó la grosería. Y yo escuchaba reggaetón. No tan feo como el de ahorita, pero era feo también, igualito. Era feísimo. La más fea, bueno, esa la escuchaba yo de aquel momento. Y me lo quitó así también. ¿Y saben por qué me quitó eso? La grosería y la música cochina. Porque me estaba preparando para alabarlo. Me estaba preparando para el ministerio. Que no llegué al momento, llegué mucho tiempo después. Pero Él me estaba preparando. Él me estaba preparando. Cuidado con lo que escuchan, jóvenes. Cuidado con lo que dicen. Entonces, el caminar viviendo en el Espíritu se traduce como un cambio de estilo de vida. Pero para esto reconocer es importante, reconocer. El rendir mi mente, el rendir mi corazón, el rendir mis pensamientos. Si yo sumo esas tres cosas, ¿sabes qué da como resultado? Llenura del Espíritu Santo. Pero también pensamos que la llenura del Espíritu Santo está aquí batiéndome y hablar en lengua. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Sí, sí es una manera, pero no es la única manera. Hay gente que cree que porque yo no hablo en lengua, yo no tengo el don, el Señor no me ha dado el don, no le ha placido darme el don, no sé por qué, pero no lo tengo. La palabra habla de hablar en lengua. Pero hay personas que creen que solamente si tú hablas en lengua eres lleno del Espíritu y no. El resultado de estar lleno del Espíritu es rendir mi mente, rendir mi corazón y rendir mi voluntad. No sobreespiritualicemos todo. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Vamos a llevarnos esas tres cosas el día de hoy. ¿Qué debo hacer yo para poder ser lleno del Espíritu Santo? No es leer 10 horas la Biblia al día, no. No es venir todos los domingos a la iglesia, no. ¿Son cosas que están bien? Sí, claro que sí. En ningún momento no vaya a decir, no, es que Raúl dijo que no leyéramos la Biblia ni que fuéramos a la iglesia. Cuidado con eso, no ponga palabras en mi boca. Todo lo que estamos diciendo es bueno.
No es orar 2 horas al día, no. Ser lleno del Espíritu es rendir mi mente, rendir mi corazón y rendir mi voluntad. Porque si yo no hago rendición de esto, cuando yo oro, esa oración va a ser inefectiva. La palabra de Dios, si yo no tengo rendido mi corazón, ¿qué pasa cuando yo lea 10 horas la Biblia? ¿Va a ser efectiva la palabra si no rindo mi corazón, mis pensamientos al Señor? No. Miren, si hay algo que a mí me funcionó al principio. Yo un día leyendo la Biblia, yo no tenía a nadie que me enseñara. A nadie. Y yo comencé a leer la Biblia, una Biblia que yo tenía en mi casa, y la comencé a leer. Y un día yo dije, y yo creo que fue Dios mismo que me llevó a dar esa oración. Yo dije, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Eso fue lo que yo le dije. Yo quiero obedecer lo que dice la Biblia. Y cuando yo dije eso, cuando comencé a leer la Biblia, yo empecé a ver cosas que jamás había visto. Comencé a entender. Yo creo que ese momento Dios me quitó como un antifaz que yo tenía en la cara. Y fue simples palabras. Simpleza. A veces nosotros tenemos expectativas y esperamos cosas. Somos como Naamán a veces. Que Naamán tenía una expectativa con el profeta, que el profeta iba a venir y le ponía la mano encima y después iba a abrir el cielo. Y esperamos eso, y gloria a Dios si eso pasa. Ajá, y si no pasa, no creo en Dios. Todavía muchas veces preguntamos en la iglesia, mira, tú has recibido a Cristo. Cristo, demuéstrame que Cristo está dentro de ti. La gente se queda como que no puedo demostrarlo. No puedo demostrarlo. Pero es sencillo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que usted tiene que tener seguro? Que usted abrió la puerta. Ahora, si usted no está seguro que abrió la puerta, ábrala, porque eso es lo que usted tiene que hacer. El resto es el Señor. El resto es de Él. ¿Es difícil abrir la puerta? No. Entonces Naamán tenía una expectativa, y a veces nosotros tenemos expectativas que se abra el cielo y entonces yo voy a escuchar una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pasó con Jesús, claro que sí. Pero si no pasa con nosotros, ¿quiere decir que Dios no está? No. Práctico. Rinda su mente, rinda sus pensamientos, rinda su corazón. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pídale al Señor. Dios dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando yo tenga el querer y el hacer? Eso es como cuando uno tiene un multifuerza en la casa. Entonces yo tengo el querer, yo quiero hacer ejercicio. Y el hacer lo tengo porque tengo el multifuerza. Pero ¿qué pasa cuando llega el lunes y voy a comenzar el lunes a hacer ejercicio? ¿Qué pasa? El otro lunes. Voy a darme esta semanita libre. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Señores, eso es pereza. Entonces la carne, procrastinar, y procrastinar es pereza. ¿Y saben qué? La carne es perezosa. Y tenemos que reconocer también que nos da pereza. Pero si no reconozco que me da pereza, entonces no voy a hacer nada con la pereza. Miren, y esto me lo puede decir alguien que ha estado, si alguno ha estado en Alcohólicos Anónimos o mi mamá también, una experiencia con mi abuela. Mi abuela sufre o sufría de una enfermedad que se llama trastorno bipolar. Para poder tratar a esa persona, lo primero que tenía que hacer esa persona era reconocer que estaba enfermo. Reconocer una vulnerabilidad. En Alcohólicos Anónimos yo he escuchado que lo primero que tienen que hacer es reconocer que son alcohólicos, reconocer que hay un problema. Pero si usted no reconoce nunca que usted tiene un problema, por eso es que pasan 20 años y no cambia. Porque no reconoce que usted tiene un problema, y el problema no es suyo. El problema es de quién, de la bendita, cochina, inmunda carne. Es de la carne y se va a oponer. Pero yo confío en el Señor que usted
viene a este lugar y usted está buscando y usted abrió la puerta y usted genuinamente está queriendo hacer las cosas bien delante de Dios y usted está rindiendo su mente, sus pensamientos, su corazón al Señor, y sabe qué va a pasar. Usted va a poder caminar, la carne se va a sujetar, la carne se va a arrinconar así, va a arrinconar la carne. Y a la carne no le va a quedar de otra. Y sabe que usted va a comenzar a ver un cambio en su manera de vivir. Y usted va a ver un cambio en su manera de pensar. Pero si a usted le llega un pensamiento y usted lo alimenta y lo alimenta. Señores, aquí todos han escuchado la historia del perro blanco y el perro negro. ¿La han escuchado todos? ¿No? Bueno, dígale al pastor que se la cuente. Esa historia es de él. Esa fue una de las primeras historias que yo escuché de él y muchos de nosotros escuchamos. Este es un cacique que lo van a visitar unos misioneros y lo evangelizan, se las voy a resumir, lo evangelizan y cree, la tribu cree y el cacique cree y todos creen. El misionero se va y vuelve al tiempo. Y entonces el misionero va y le pregunta al cacique, mire, ¿y cómo le ha ido? Y toda la cosa. Y el cacique dice, cacique tener un problema ahora, cacique creer, pero ahora cacique tener una lucha dentro de sí. Cuando cacique hacer cosas buenas, alimentar perro blanco. Pero cuando cacique hacer cosas malas, alimentar perro negro. Cuando cacique alimenta perro negro prevalece sobre perro blanco. Pero cuando cacique alimentar perro blanco prevalecer contra el perro negro. Entonces, ¿qué vemos aquí? La lucha entre la carne y el espíritu. El perro negro representa la carne, el perro blanco representa el espíritu. Lo que queremos, lo que anhelamos. ¿Cuántos anhelan ser como Jesús? Lo anhelamos, pero tenemos que reconocer que tenemos un antagonista y es la carne. Y no hay otra cosa que hacerlo sino peleando. Y por eso es que solos no. ¿Se acuerdan el video de diciembre? El que les mandé, eso lo hicimos Frank y yo con mucho amor y con mucho cariño, ¿lo recuerdan? Ah, no, del aniversario, perdón, del aniversario. ¿Y qué decía al final? Solos no. Señores, irse de misiones no es fácil. Yo sé que no ha sido nada fácil. Para mi familia, mi hermano y mi mamá, eso conversábamos y mi hermano me decía, ¿cuándo vienes? ¿Y cuándo vienes? Y mi mamita también me regañó hace poquito, me dijo, tú como que no vienes más para acá. Yo, mamita, me decía, voy a matar a John. Ese John que te mandó para allá, yo le dije, mami, John no me mandó Dios. Miren, sí, está allá arriba. Pero es que, no, yo aquí, mi mamá cuando el pastor iba para mi casa, mi mamá le daba el historial de todo lo malo. Ahora no, la venganza, Señor, no, la venganza es tuya, papá. Mi mamá es una mujer maravillosa. Es una mujer maravillosa. Y yo entiendo que esos pensamientos son normales, ¿sí? Entonces el irse, miren, me avisan por allí cuánto me queda de tiempo, por favor. Ya. Bueno, oramos y cerramos. Oramos y cerramos. Sí, me avisan cuánto tiempo tengo. Ya. Por allá me dicen 10, por aquí me dicen que ya. Ya se cansaron entonces tan rápido de mí. Caramba, 2 años y se cansaron ni media hora, se cansaron de mí ya. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar el tema de hoy. Irse de misiones no es fácil. Estar separado de mi familia consanguínea no es fácil. Pero estar separado de ustedes ha sido tremendo. Ha sido tremendo. El Señor nos procesa de muchas maneras. Es fácil, porque yo les dije, yo creo que aquí la mayoría me ama. Los que no me aman quizás porque no me conocen mucho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero yo sé que hay muchos aquí que me aman y yo siento ese amor. Y estar en un sitio donde ya uno no tiene eso y donde yo
o sea, yo no puedo decir que aquí yo me llevaba mal con nadie, en realidad con Ezequiel a veces, pero nosotros resolvíamos este es uno de los que procesaba más mi carácter, pero lo amo con profundo amor, una de las personas más valiosas que tengo a mi lado y de los que ha estado más pendiente de mí cuando estaba allá en Guatemala, muy pendiente de mí siempre. Y el llegar a un sitio nuevo donde no tengo eso, donde me llevaba bien con todo el mundo, es todo un desafío. El estar con líderes de otra cultura, de otra congregación, de otras latitudes es muy difícil. El ponerse de acuerdo con otros líderes es muy difícil. La soledad es muy difícil. Y yo les dije a mis hermanas de allá de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, me sostuvo el Señor, sí. Sus oraciones, la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Sus oraciones me han sostenido. Porque saben que a los 4 meses ya me quería devolver. A los 3 meses ya yo quería, no, yo me voy para mi iglesia. Y llamaba al pastor y le decía, mira, mientras visito más iglesias, más amo a la mía. Hermano, quédese tranquilo en su iglesia. Quédese tranquilo. Nosotros somos una familia con fallas como todas las familias, pero saben que aquí la columna principal es el amor. Mire, ustedes no saben cuántos dolores de cabeza le hemos dado nosotros al pastor. Dayana le ha dado dolores de cabeza, yo le he dado dolores de cabeza, Jorgeli le ha dado dolores de cabeza. Hablo de la primer camada aquí que se bautizó en la iglesia. Dilbert también le ha dado dolores de cabeza. Todos nosotros le hemos dado dolor de cabeza al pastor. Pero yo confío que Él nos ha amado, sé que Él nos ha amado, nosotros nos hemos sentido amados por Él. Y hay líderes que me han amado y me han perdonado. José Manuel es uno de ellos, Pedro es otro, José Moreno, que no anda por aquí, está de misiones por ahí. El hermano José Sosa, hay un cariño especial con él, con todos ustedes. Dani, miren, pero es que todo, Vladimir, o sea, los extrañaba demasiado y estar lejos de ustedes ha sido una lucha tremenda, pero vale la pena. ¿Saben qué? Porque aquel que no deja padre, madre, hijos, por atender el llamado del Señor, no es digno de Él. Aquel que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno. No es digno. Si usted el Señor lo ha llamado para una misión, no lo ponga en duda. El Señor lo va a sostener. El Señor lo va a aguantar. ¿Y saben qué? Nosotros lo sostenemos también. Es como decíamos el ejemplo del pozo. Uno se tira al pozo y los que están en la iglesia agarramos el mecate. Tírese usted y nosotros agarramos el mecate. Entonces, nos llevamos hoy, para no desviarme del tema, 3 cosas llévese para caminar viviendo en el Espíritu. Rinda su mente, rinda sus pensamientos y rinda su corazón a la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra autoridad. Cuando yo me sujeto a la palabra del Señor, me sujeto al Padre, me sujeto al Hijo, me sujeto al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios habla de quién. Todo apunta hacia una flecha. ¿Y cuál es? ¿A dónde apunta? Todo. A Jesucristo. Entonces, al obedecer la palabra del Señor, estoy obedeciendo a Cristo. Al rendir mi pensamiento a la palabra, estoy rindiéndome ante el Señor, ante Jesucristo. No ponga oposición. Si hay oposición en su mente, dígale: Señor, te entrego mi corazón porque estoy en la carne. Reconozca que está en la carne. Amén. Oramos en esta tarde. Señor, hoy te doy muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido, que nos has regalado el tiempo de compartir tu palabra, de compartir, Señor, tu enseñanza. Hoy te pido que nosotros podamos caminar en integridad, Señor, delante de ti. Hoy te pido que nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones, Señor, sean todas encaminadas, enderezadas por el poder, Señor, de tu palabra. Señor, entender que la aflicción de este siglo no es comparable con la gloria venidera, Señor. Tú nos estás esperando, Señor, y tú has ido a hacer morada
para cada uno de nosotros, para que habitemos contigo, Señor. Que así como dice Pablo, Señor, nosotros decidamos no satisfacer los deseos de la carne. Que decidamos embriagarnos, Señor, pero de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Hoy te pido por sus vidas, Señor, por sus luchas, sus debilidades. Hoy te pido, Señor, que ellos puedan ser como ese barro en tus manos, moldeable. Quita, Señor, toda ansiedad de querer las cosas inmediatas, Padre, entendiendo que estamos en un proceso. Y entendiendo que solo seremos transformados totalmente cuando tu Hijo venga por segunda vez, por su iglesia, por nosotros. Hoy te damos muchas gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.